Ya faltan muy pocos días para las elecciones internas, para los que se conoce como las PASO, y el sector agropecuario, más allá de algunas cuestiones que ha tomado contacto con los sectores políticos, no sé si tiene una acabada conciencia o le han contado exactamente bien qué se proponen hacer los distintos gobiernos o partidos políticos que intentan llegar al poder. Vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Luis Villa. Es un hombre que sabe mucho del sector, mucho de la actividad, y con él vamos a tratar de entender esta relación difícil que el sector agropecuario mantiene con la política, o a decir verdad, que la política mantiene más bien con el sector agropecuario. Luis, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Horacio? Un gusto conversar con ustedes y en momentos tan interesantes para la vida política y agropecuaria del país. ¿Cómo estás viendo el panorama? Muy preocupado, realmente veo con mucha preocupación que los aspectos positivos, que los hay, obviamente, como en toda actividad humana, quedan opacados por cierta cuestión que es, me parece ya algo que roza con la improvisación. ¿Cuál es el aspecto positivo? Que los precandidatos y sus equipos vienen trabajando con cierta antelación, con cierta preparación, con reuniones, con intercambios. Pero al mismo tiempo veo no solo problemas de comunicación, sino falta de propuestas claras y falta de consistencia en las propuestas. No está muy claro cuáles son las prioridades, porque hay candidatos o asesores que hasta en una misma oración hablan de varias cuestiones a la vez y somos un paciente muy delicado, no podemos pretender arreglar todo simultáneamente, tiene que haber una secuencia, un hilo lógico. Y con respecto al sector, el sector puede hacer propuestas pensando en el bien nacional o bien puede hacer propuestas sectoriales pidiendo cuestiones específicas. Veo que se reciben como respuestas válidas cuestiones que no lo son. Por ejemplo, decir no se pueden bajar las alícuotas por derechos de exportación, es decir, retenciones. Bueno, eso no es una respuesta, porque poder se puede, en mi argumentación no solo se puede, sino que se debe y es altamente conveniente para el país y para el sector. Pero bueno, yo toleraría que alguien me dijera, no, en nuestra secuencia queremos hacerlo de este modo o de este otro. Pero el decir no se puede, siendo que hay un desorden macroeconómico enorme, hay problemas del orden de 5, 6, 8 puntos del producto y las retenciones apenas si son 1,5 puntos. Y tomo eso como un ejemplo porque es un tema muy importante, pero hay muchos otros. Así que, digamos, para dar un resumen, lo veo con mucha preocupación. Incluso intrasector, veo que hay muy poco debate, muy poco análisis. Ahora, si uno tuviera que hacer una escala de 1 a 10 en cuanto a importancias, ¿cuál sería el primer ítem a tocar? ¿El tipo de cambio? Personalmente, que no soy economista, pero estoy rodeado de gente que sí lo es, incluso tengo un hijo economista y me gusta la economía desde siempre, he leído siempre mucho. Entiendo que a esta altura la Argentina tiene que fijar como prioridad absoluta el crecimiento, es decir, ver de qué modo ordenar, quitar todas las distorsiones que dificultan el crecimiento y alinear por detrás otra serie de objetivos también importantes, pero que no pueden estar todos en la misma línea de largada. Por supuesto, hay cuestiones de índole social que tienen un contenido ético inobjetable, como por ejemplo atacar de una buena vez la malnutrición infantil aguda y otro tipo de cuestiones. Bueno, ese tipo de metas son factibles, son ineludibles y como no atentan en absoluto, sino todo lo contrario, con el crecimiento económico, tienen que ser metas que estarán desde el día cero en un gobierno ideal, en un gobierno con un plan coherente, consistente. Ahora, querer controlar el déficit fiscal, bajar el gasto, mejorar la calidad del gasto, crecer, recomponer reservas, bajar la inflación, todo eso junto
es una manera casi diría irracional de enfocar las cosas. Lo que se pretende de un equipo económico o de alguien que presta asesoramiento económico es que trate de ser muy claro en la secuencia que está proponiendo. Porque de lo contrario estamos hablando de expresiones de deseo. Todos queremos que las cosas salgan bien, pero el tema es el cómo instrumentar un buen plan de gobierno. Y evidentemente todo no se puede hacer al mismo tiempo y de hecho algunos sostienen que la inflación podría empezar a bajar recién a mitad del año que viene, con lo cual seguramente no va a ser nada fácil, ¿no? Ahora, yo tengo entendido, de hecho, dialogué días pasados en una entrevista con Luis Migliaro, que es integra la mesa agropecuaria por la Fundación ALEM, y bueno, ellos están trabajando en esas cuestiones, ¿no? Me planteaba esto de que, bueno, ellos entienden que hay que bajar las retenciones, quizás no inicialmente, pero a veces el no inicialmente también se queda un poco como en una ambigüedad, ¿no? Exacto, siempre se va a cruzar alguna emergencia, alguna situación económica condicionante, choqueante, como para suspender el cronograma de bajas. Creo que el único que lo expresó con claridad de los precandidatos en Palermo fue Schiaretti, que lo dijo estando dando su discurso y luego contestando preguntas con muchísima claridad. O sea, decir que no se puede no es una respuesta. Y respecto de fundaciones o de centros de pensamiento, como la Fundación ALEM, que provee ideas al radicalismo y demás, veo que están subestimando la facilidad con la que puede llegar a quitarse el desdoblamiento y el cepo cambiario. Personalmente creo que esta posición, este año es absolutamente inverso al 2015. Este año es mucho más fácil corregir distorsiones macro, entre ellas las alícuotas de ingresos brutos de las provincias que son altísimas y las alícuotas por retención, y dejar para más adelante, como por ejemplo suele explicar con mucha claridad Domingo Cavallo, dejar incluso para el comienzo de 2025 un plan de estabilización. Lo que sí hacer desde el comienzo es racionalizar este desdoblamiento, este cepo cambiario, dejar el dólar oficial exclusivamente para importación y exportación de bienes y ubicar en el dólar libre absolutamente cualquier otra transacción, sea financiera, sea de servicio, de pago de dividendos, turismo, atesoramiento, exteriorización de bienes, etc. Exteriorización, digamos, de dinero para comprar bienes de dólares que tenga ahorrado el público. Eso me parece más coherente. Cuando se le plantean a fundaciones o centros de pensamiento, caso de la Fundación ALEN u otras, la Fundación Pensar, que está dándole servicio al PRO desde su funda, desde que se inició y demás, siempre la respuesta es, bueno, pero ¿por qué enfocarse tanto en las retenciones si se va a quitar el desdoblamiento cambiario? Bueno, pero es que la cuestión es que no se va a poder quitar. Desde el momento en que hay reservas netas negativas ya del orden de los 8.000 millones de dólares, está muy claro. Y de hecho, si miramos la secuencia de cómo han venido cambiando de opinión los economistas, está claro que no lo van a poder quitar. Entonces, asumir para no quitar o cambiar alícuotas de retenciones, para no quitar el cepo y para ir bajando muy lentamente el gasto público y la inflación, bueno, hace pensar que es gente que el primer año va a estar haciendo muy poco. Como la Argentina es algo muy vertiginoso, al siguiente año ya tiene las elecciones de medio término. Así que cuidado con generar expectativas acerca de que todo va a mejorar rápido y la inflación se va a empezar a contener. De hecho, hay mucha inflación reprimida y hay como mínimo un piso de 100% para el año próximo que está prácticamente garantizado. Por eso, querer enfrentarse a eso es algo equivocado, hay que dejarlo pasar, no hay chances para el próximo gobierno y sería un error estar inmolándose en fijar una meta cuando eso es una prioridad para inicio de 2025. En cambio, empezar a remover distorsiones, dar el ejemplo del gobierno central bajando fuertemente alícuotas por retenciones
de todos los productos, no solo de la economía regional. Darle una señal productiva, digamos, a los sectores productivos muy fuerte, sectores que devuelven muy rápido, en menos de un año devuelven los estímulos con divisas para el Banco Central. Bueno, eso es algo mucho más lógico, mucho más racional y que va a dar resultados mucho más rápido. El agro está también en esta línea digamos, de formular ideas que suenan bien, pero que tienen poca factibilidad. Yo, por ejemplo, discrepo muchísimo con el documento que se circularizó en Palermo y se le entregó a los precandidatos. Personalmente creo que confundir la bioeconomía con el agro más su encadenamiento es un error incluso metodológico, epistemológico. Pero además, todas esas líneas de trabajo son de muy lenta respuesta. La Argentina está en una situación absolutamente de urgencias. Lo que necesitamos es cuidar lo que ya está instalado, lo que ya tenemos, dado que el país es un país donde se invierte poco y prácticamente nada. Podemos moler 70 millones de toneladas de poroto de soja, podemos faenar 18 millones de cabezas de ganado en nuestra instalación frigorífica de primera línea, y estamos usando la mitad de toda esa capacidad. Entonces hay que estimular primero eso. Después, dentro de 2 o 3 años, podemos hablar de bioeconomía, de otra serie de encadenamientos productivos más largos. Entonces me da la impresión de que el agro y los precandidatos y sus equipos están demasiado optimistas en empezar a proponer cosas que son un segundo piso de todo lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que partir de mucho más abajo porque estamos en una situación muy difícil. Personalmente creo que esta crisis es peor que la de 2001. Ocurre que esta crisis está en pleno desarrollo, a diferencia de la de 2001, que hizo una eclosión y por ende ya había perdido su dinámica, ya el daño estaba hecho. Más allá de que era una crisis distinta, del nivel de actividad era el problema, ahora el nivel de actividad por el momento no es el problema. Así que veo esto con mucha preocupación. No se sabe los efectos que puede tener esta crisis, porque pareciera que está todo como debajo de la galera de un mago, ¿no? Adentro no se sabe qué hay, porque está todo tan comprimido, todo tan tapado, que la verdad que puede salir el conejo disparado para cualquier lado. De hecho, tenemos un candidato hoy que está haciendo campaña, llenándose la boca, diciendo que no va a haber más retenciones para las economías regionales a partir del 1 de septiembre, cuando ya las PASO pasaron. Ni siquiera ahora. Se está hablando de futuro. Sí. Ahí el sector evidentemente ha fallado. Responsabilizo a la mesa de enlace, pero también al sector como un todo. No hemos sabido interpelar ni hemos sabido llevar una propuesta coherente, clara. Quitar fuertemente las retenciones, no digo llevarla a 0, llevarla al 3 para digamos, al 3 para todo y al 4 para la soja o algo parecido, equivale a elevar en 15.000 millones de dólares las exportaciones por única vez, pero sostenida en el tiempo. Eso está significando 40 a 50.000 millones de dólares extra para la reserva del Banco Central al final de los 4 años del próximo gobierno. No, bueno, eso que se puede decir en una frase, no hemos sabido transmitirlo, no hemos sabido decirlo, y cualquier estímulo el sector a los 8 o 9 meses lo devolvió. Demanda $1 de importación por cada 14 o 15 que exporta. Y sin embargo no estamos con todas estas cuestiones que vamos a iniciar desarrollos de largo plazo. Todo eso está muy bien, pero no es para ahora. Ahora tenemos que ir a lo básico. Lo básico es volver a producir lo que ya hacíamos antes: carne, leche, soja, maíz, economías regionales, etc.
A partir de de consolidar eso, pues pasamos, en todo caso, a un segundo piso, a algo de mayor valor. Ahora, ¿no hay también ahí, Luis, un dejo de optimismo respecto a que, bueno, pareciera que la sequía pasó, las lluvias van a venir, y yo no sé si están así? Sí, hay un optimismo casi diría infantil, ingenuo. Lo estoy viendo en las redes, lo estoy viendo en conversaciones privadas. Leo, escucho lo que dicen los candidatos y los asesores de los candidatos, o precandidatos por ahora, y realmente me preocupa enormemente. ¿Cómo no puede haber una secuencia ordenada? ¿Cómo no se entiende qué va primero y qué va después? Y corremos el riesgo de dilapidar, el que gane, corre el severo riesgo de dilapidar su prestigio inicial, que evidentemente lo va a tener, porque si ganó es porque la gente le está dando un crédito. Lo va a dilapidar prometiendo cosas que en el fondo sabemos que tienen una gran inercia y no pueden cambiar de golpe. Por otro lado, llegar a un equilibrio fiscal con este tamaño de Estado y con esta mala calidad de gasto tampoco nos asegura nada, ni siquiera controlar la inflación. En cambio, crecer, esto que voy a decir ahora es aritmética pura, después me pueden decir no se va a poder crecer tanto, eso lo podemos discutir con tiempo. Crecer al 7% anual acumulativo por 5 años y apenas bajar el gasto de 40 puntos del producto a 38, lo que hace es que al fin del año 5, el Estado, que ahora es 40 puntos del producto, pasa a ser 25 puntos del producto, que es lo que tiene que ser el Estado argentino en esta fase. Somos el único país del mundo que tiene un Estado que es 40% del total de la economía, pero con un ingreso per cápita de 10, 11 mil dólares. Los estados son chicos cuando el país es pobre y son grandes cuando el país es rico. Usted no puede poner el carro delante del caballo y poner el Estado grande primero y después pedirle al sector privado que crezca. Es al revés. Primero tenemos que crecer los privados para luego el Estado, con recursos, dar cada vez más servicios, mejor educación, mejor infraestructura, etc. Y como además el país hace más de 12 años que no crece, es evidente que va a rebotar, va a haber muchos proyectos que están parados, que están a mitad de camino, que están muy a media máquina, que van a tomar velocidad. Pero para eso las señales tienen que ser absolutamente claras. Nuestro esquema impositivo es tan distorsivo, es único en el mundo, no hay otro país que tenga el nivel de distorsión a la hora de cobrar impuestos que tiene el nuestro. El Estado podría recaudar lo mismo, o más o menos lo mismo, pero con mecanismos menos salvajes, digamos, más civilizados, más copiando de lo que hace cualquier país del mundo. La respuesta sería inmediata. Y en el caso del agro, la respuesta, además de que viene bien ayudar al productor ahora, que va a demorar un par de años, como bien vos decías, la sequía puede haber terminado, o no, terminó en la mitad litoral del país, la mitad oeste del país todavía está en problemas, y una parte del norte de Santa Fe está en problemas gravísimos todavía. Pero aún si terminase la sequía, no terminaron sus efectos, la descapitalización, la pérdida de capital de trabajo y demás. Así que hasta sería oportuno desde ese punto de vista. Pero bueno, acá seguimos con esta idea que el agro ya dio todo lo que tenía que dar, lo dijo el Ministerio de la Producción con esa plana 2030. Lo dice este documento, insólitamente un documento generado por el sector agropecuario, como este que se les entregó a los precandidatos, habla de la restricción externa y habla de toda una serie de cuestiones que en el mundo no se discuten más. La Argentina no tiene restricción externa, es decir, no es que crece y se queda sin dólares. Para empezar, no crece hace 12 años. Y segundo, lo que tiene es un clima hostil a los que quieren producir para exportar, no que haya una restricción que no alcance. La Argentina puede duplicar su producción agropecuaria, hidrocarburífera y de minerales en muy pocos años, 2, 3 años. Hay que liberar todas esas fuerzas. Después sí discutimos qué política llevar a cabo. Pero bueno, acá hay una visión muy urbana, muy centrada en la capital federal. Y el sector
del interior, en particular la cadena agroindustrial y agroalimentaria, no llega con ningún mensaje. Y hay, por ejemplo, en los equipos técnicos, gente que cree que, bueno, las retenciones no son tan importantes porque le vamos a quitar el desdoblamiento cambiario. No lo van a poder hacer aún teniendo toda la intención. De modo que me parece que estamos errando muy feamente la secuencia. En lo poco que pueda hacer, voy a intentar seguir transmitiendo y diciendo cuál es mi posición. Y voy a estar en los próximos días hablando con varios macroeconomistas de peso, porque creo que estamos en las vísperas de empezar a cometer una sucesión de errores en un momento donde el país ya no tiene más margen de error. Hacer las cosas mal nos puede llevar a un desbarranque de 2 o 3 años que nos haría después arrancar en un peldaño muchísimo más abajo del que estamos ahora. Luis, la última, ¿es una tara que tenemos o es que no nos queremos reconocer que somos un país agrícola ganadero? Bueno, las dos cosas, sí. Si uno va a la historia, ve qué pasó en la década del 30, la Gran Depresión, lo que hicieron otros para corregir su modelo agroexportador, lo que hicimos nosotros. El país como un todo, no solo el Estado ni el gobierno, el país como un todo se equivocó en estos 70 años y cuesta reconocerlo. Creo que tenemos que ser prácticos. Lo que dijo Deng Xiaoping, que lo dijo incluso muchos años antes de que Mao muriera, no importa si el gato es blanco o negro, si caza ratones es un buen gato. Así parece que es la frase original de Deng. Bueno, hay que ser práctico. No tengo ningún interés en saber si el problema empezó en el año 43, para mí empezó bastante antes. Vamos a lo que hay que hacer de hoy para adelante. Y lo que hay que hacer de hoy para adelante es quitar todas las distorsiones que hay. Dejar que las fuerzas productivas inviertan, trabajen, contraten y mientras tanto asistir socialmente a la población, a la fracción vulnerable, porque hay que decir que esta crisis, quien la está pagando es el 20% de la población más pobre del país. Es verdad que la pyme está sufriendo, la clase media está ajustada, pero el que se lleva el grueso del peso de esta sucesión de errores es la población más pobre del país. De cambiar esto, su situación no va a mejorar de un día para otro, pero sin duda va a mejorar y va a mejorar la expectativa de que sus hijos estén mejor, porque además todo esto tiene que estar acompañado de una ayuda social mucho más eficaz. Gastamos muchísimo dinero en ayuda social y sin embargo no se ve el resultado. Hoy he visto que ha sido un día de calor, he visto esta mañana temprano muchísima gente durmiendo en la calle aquí en Rosario. En cualquier semáforo hay gente pidiendo, muy mal vestido, muy mal en todo aspecto. Bueno, el Estado ahí evidentemente no está llegando y estamos hablando de ciudades céntricas, de ciudades importantes. Eso tiene que mejorar y tiene que mejorar rápido y no veo ninguno de los precandidatos que esté enfocado en esa línea. Con la excepción de Schiaretti, que para el agro ha dicho exactamente, salvo a lo mejor demasiado énfasis en los biocombustibles, en creer que los biocombustibles nos van a ayudar, son también un complemento y punto, no hay que sobrevalorar ciertas cosas. Pero en todo lo demás, lo que dijo Schiaretti lo suscribo 100%, es lo que debería ser el próximo gobierno. Y hacer carne, esa frase que dicen los brasileros, ¿no? Si es bueno para la agroindustria, es bueno para Brasil. Así es, Debería. acá creemos, claro, acá vemos un conflicto donde en realidad hay una sinergia. Tenemos una muy mala lectura de, digamos, qué es y qué puede llegar a ser el sector agroalimentario argentino. Nos preocupan cosas como si va a bajar el precio de la tonelada promedio exportada de 400 a 380 dólares. Eso es anecdótico, hay que ponerse a trabajar y a exportar. Por otro lado, saquemos este último año por la sequía, un año totalmente anormal. Vamos al año anterior.
un año para lo que se dice, digamos, lo que se espera de la Argentina, bueno, 88.000 millones de dólares de exportación de bienes, pero después tuvieron las de servicios y después entraron 1.000 millones por inversión extranjera directa, otros 1.000 por inversión de cartera. Le entraron al país 104.000 millones de dólares. Bueno, con eso la Argentina no puede funcionar. O sea, transparentemos eso también. Y la Argentina no tiene todos los años 120, 130.000 millones de dólares, más un reaseguro de 40, 50 en el Banco Central para los años malos, el país no puede funcionar. Pues ya somos una economía cerrada, pero dependiente de repuestos de insumos, de tecnología, de royalty del exterior. No, nuestra productividad no crece, de hecho decrece, de hecho somos uno de los pocos países del mundo en donde la productividad está bajando medio punto porcentual por año, una cifra que es absolutamente alarmante. Es como un médico clínico ve un síntoma de eso y se da cuenta de que la situación es peor de lo que presuponía. Bueno, la Argentina tiene ese tipo de síntomas así absolutamente alarmantes. Luis, Sin agradecido dólares por, no podemos funcionar. Luis, agradecido por estos minutos. Te mando un gran abrazo y ojalá Un estos gusto. pocos días que nos separan para las PASO haya un poco más de conciencia y se generen, ¿no?, las políticas que necesitamos. Sí, ya las pasos ya están encima, no hay margen de maniobra, pero después sí, yo creo que después, cuando ya está definido quiénes van a competir, donde por ley hay que hacer debates televisados en vivo, etcétera, ahí sí es un momento para incidir, además de que la realidad va teniendo su propia dinámica, ¿cierto? ¿No? Somos tan inestables que cómo vamos a estar en octubre, 15 días antes de la primera vuelta, lo sabremos en ese mismo momento, no ahora. Creo Un yo gran que no, abrazo. creo que vamos a estar igual que hoy porque este arreglo con el fondo nos da ese tiempo, pero tampoco lo podemos asegurar. Así que gracias y seguiremos charlando. Ingeniero agrónomo Luis Villa, consultor, un hombre que especializado en todos los temas agropecuarios, hablando de estas cuestiones, ¿no? Esta incertidumbre de no saber si las políticas que van a llevarse a cabo a partir del nuevo gobierno van a ser las que se necesitan. Si no estamos pecando de mucho optimismo, pensando que siempre una cosecha nos va a salvar.